que acabamos de proclamar. Primero, ¿cuáles son las preguntas importantes de nuestro corazón? Segundo, ¿cómo responde Jesús? Y tercero, ¿cómo podríamos vivir eso hoy? Primer punto, las preguntas importantes de nuestro corazón. El texto del Evangelio de hoy comienza diciéndonos que hay un maestro de la ley, es decir, un estudioso de la Biblia, se acercó a Jesús con una pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Este hombre se está haciendo una pregunta importante. Está preocupado, ocupado en la vida eterna, en la salvación eterna. Con un poquito de honradez, nos gustaría hoy preguntarnos tú y yo, a nosotros esta pregunta nos mueve: la vida eterna, la salvación. ¿Buscamos esto verdaderamente? No estoy tan seguro. Con deseos buenos, no hay juicio de nadie, no estoy criticando, no. Es una reflexión entre todos, nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces nuestros deseos para nosotros y para nuestros familiares tienen que ver con el progreso material, con que puedan, no sé, encontrar posibilidades económicas más favorables, que triunfen en tal o cual profesión. Pero la vida espiritual, corremos con los muchachos cuando tienen una gripe, un malestar. Pero cuando faltan a misa el domingo o llevan mucho tiempo sin confesarse, eso a nosotros no nos resulta un problema. Ni siquiera nosotros mismos, que nos pasamos meses y meses sin confesarnos y comulgamos tranquilamente. O vamos a misa por motivaciones muy precarias, ¿no? Hay gente que dice: yo voy a la iglesia, bueno, me da paz, me siento bien allí, el rollo del cura me alegra. De hecho, si falta ese cura, no voy. Cuando veo que es otro, me quiero ir de la misa, me voy, porque... Y entonces uno dice: pero entonces a la iglesia, ¿por qué venimos? Venimos por una especie de narcisismo espiritual, de contentamiento personal. ¿O realmente yo vengo a la iglesia para buscar a Dios porque lo que está en juego es la vida eterna, la salvación eterna, la vida del eterno? Ven, son preguntas interesantes. Estas son las importantes, ¿no? Quizás hoy todos tendríamos que, como fruto de este primer punto, decirle a Jesús: Señor, ayúdanos a buscar lo verdaderamente importante. En otra parte del Evangelio Jesús dirá: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y nosotros tenemos que confesar que muchas veces buscamos primero todo lo demás y después, si hay tiempo, el reino de Dios y su justicia. No nos quejemos después cuando nuestra vida sea una vida triste, una vida amargada, una vida quejosa, una vida infeliz. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestras prioridades están trastocadas. Segundo punto, la respuesta de Jesús. Jesús responde con otra pregunta. Al maestro de la ley le dice:
Tú eres estudioso de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura sobre qué hace falta para heredar la vida eterna? Y el maestro contestó bien, con un texto del Deuteronomio y otro del Levítico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien a eso, ¿no? Esto es interesante. En el mundo griego no se hablaba de amar a los dioses. ¿Qué va? Los dioses no eran objeto de amor. A los dioses del mundo griego se les tenía miedo y había que sobornarlos con regalos, es decir, ofrecerle cosas, hacer sacrificios para aplacar la ira de los dioses, para que no nos castigaran. A veces hay religiones así, donde la gente cree que si me hago este trabajito o aquello otro, o un chilito, una gallina, entonces no voy a tener enfermedades, se me va a dar la visa, se me va a dar... Bueno, esa no es la concepción cristiana. El cristianismo habla de amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el ser, con toda la energía, con toda la inteligencia, con todas mis capacidades. Pero, y aquí está la novedad del cristianismo, ¿cómo se concreta el amor a Dios? En el amor al prójimo. Casi que pudiéramos decir, Dios no necesita nada de nosotros. Necesita Él, que es amor, que nosotros nos amemos. Y es aquí donde hace otra pregunta este hombre. ¿Quién es mi prójimo? Adelantemos ya la respuesta de Jesús. Jesús no le responde a la pregunta, porque es una pregunta teórica, abstracta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Jesús responderá diciéndonos, hazte prójimo tú, que es distinto. Vamos a repasar la parábola. Esta parábola que conocemos como la del buen samaritano, y que Jesús habló simplemente del samaritano, no le puso el calificativo de bueno ni nada de eso. Es una parábola que es una bomba, es explosiva esta parábola. No nos deja tranquilos. Si nos dejara tranquilos cuando termine esta misa, significa que no hemos entendido nada, que estamos adormecidos. Para el mundo judío, para los israelitas, el prójimo era simplemente el que pertenecía al pueblo de Israel. Ese es mi prójimo, mi próximo, mi cercano, ¿no? Las escuelas más abiertas decían, no, también es nuestro prójimo el extranjero que vive en Israel, el pagano que vive en Israel. Y las escuelas más cerraditas decían, no, el prójimo es simplemente el israelita piadoso, el que cumple la ley, el que observa los mandamientos del Señor. Vamos a ver cuál es la interpretación de Jesús. Jesús dice que un hombre, y esta ya es la parábola, bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén a Jericó son 20 kilómetros. Es la única vía que conectaba Galilea y Samaria con Jerusalén. No se podía pasar si no era por allí. Y en esos 20 kilómetros había muchos bandidos, muchos salteadores que se escondían en las cuevas, etcétera, para asaltar y robar a los que iban o venían del templo. Porque la gente iba al templo con dinero, obviamente, porque tenían que comprar los animales del sacrificio, llevar dinero a las ofrendas para los sacerdotes, etcétera. Por lo tanto, esa vía era una vía peligrosa. La mayoría de las veces se recorría en caravana, varias personas juntas, y todo el mundo trataba de ir de día, pero que no le cogiera la noche,
por esa vía de Jericó a Jerusalén. Dice que un hombre bajaba por allí, ¿no? Qué interesante. Jesús dice un hombre. No nos dice si era buena persona, si era malo, si era pobre, si era rico, si era piadoso, era un sinvergüenza. No importa nada de eso. Para Jesús basta que sea un ser humano. Y a ese hombre de la parábola lo asaltan unos bandidos, le cayeron a palos, a golpes, y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Y aquí entran tres personajes. Un sacerdote pasó, dio media vuelta y siguió. Un levita, los levitas eran una especie de sacristanes, es decir, de personas que se encargaban del culto en el templo de Jerusalén. También lo vio, media vuelta y siguió. ¿Será que eran malos? ¿Eran personas malas? No necesariamente, pero qué interesante. Son personas dedicadas al culto. La parábola es una bomba justamente por eso, porque critica aquel culto vacío. Como puede sucedernos a nosotros, venimos a misa, rezamos el rosario, estamos en grupos de oración, en todos los grupos de WhatsApp donde se pasan estampitas, oraciones, novenas, etcétera. Pero pasamos de largo ante el dolor y el sufrimiento de aquel que encontramos circunstancialmente en la vida. Puede ser que el sacerdote y el levita no se hayan acercado al hombre tirado en el camino, porque claro, si estaba muerto o tenía sangre, si lo tocaban se contaminaban, caían en impureza. ¿Qué religión aquella, verdad? Donde si tocas al hermano caes impuro. Hay religiones de esas en Cuba donde la gente de un cierto tiempo no puede tocar a nadie, no le dan la mano a nadie, ¿no? ¿Te das cuenta? Jesús no quiere nada de eso. Jesús quiere que nos enfanguemos con el dolor del hermano, que lo toquemos, que estemos cerca, que nos hagamos prójimos. Y he aquí que entra el tercer personaje de la parábola, un samaritano. Esto es inconcebible lo que Jesús hizo aquí, porque los samaritanos y los judíos no se podían ver. Los samaritanos se habían contaminado, y eso es verdad, con pueblos paganos, etcétera. Habían contaminado la religión. Había muchos libros del Antiguo Testamento que ellos no aceptaban como inspirados por Dios. Y para colmo de males, se habían hecho construir un templo en el monte Garizim para no tener que ir al templo de Jerusalén en Judea. Por lo tanto, los judíos, decir un samaritano era decir alguien totalmente detestable, alguien tan lejos de Dios y de la verdad que mejor no toparse con ellos. Pues resulta que Jesús dice un samaritano, un hereje, uno que todo el mundo considera condenado por Dios, ¿no? Bueno, pues dice la Biblia, y miren qué interesante, lo vio, se acercó, sintió compasión, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo cargó, lo montó en la cabalgadura, lo llevó a un albergue, se lo dio al dueño del albergue, le dio dinero y le dijo, y si gastas más a la vuelta te lo doy. Hay como 10 verbos, todos de movimiento concretos, de acciones concretas. Este hombre se hizo prójimo, se hizo cercano. Después que Jesús termina la parábola, le preguntó al maestro de la ley, ¿cuál de los tres te parece
que se hizo prójimo del que estaba sufriendo. Claro, el maestro de la ley no dijo el samaritano, no, ¿qué va? Primero un muerto que desprestigiado, ¿no? Dijo el que trató con misericordia a aquel hombre. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Hermoso, ¿no? Tercer puntico, ¿qué lección nos da esta parábola a nosotros? Bueno, yo tengo que confesar que quedo muy mal parado, cuando leo esta parábola, porque Jesús me está pidiendo que me haga prójimo. No me dice, mira, tu prójimo es tu familia, los que piensan como tú, los que son simpáticos, los que ideológica o políticamente, los que son de tu misma iglesia, de tu misma religión. No. Me está diciendo, ¿tú quieres heredar la vida eterna? Hazte prójimo de todo ser humano que encuentres en tu camino. ¿Cómo nos cuesta esto, verdad? Y en la Cuba de hoy, donde en nuestro camino encontramos tantas necesidades, tantas personas con tantas necesidades, a veces nos asustamos, empezando por mí, ¿no? Yo cuando salgo a cada misa digo, Dios mío, ¿qué me espera hoy? ¿Qué me van a pedir hoy? Dinero, medicinas, alimentos, culeros desechables. ¿Qué me van? No. Tenemos a veces la tentación de huir, de escapar, de sentirnos abrumados. Y sin embargo es en esa cercanía donde nos hacemos como Jesús, donde manifestamos que creemos verdaderamente en el Señor. No siempre podremos dar dinero, recursos materiales, no siempre los tenemos, pero siempre podemos estar cerca, siempre podemos escuchar con respeto, siempre podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra caricia, nuestro abrazo, nuestro hombro para que otros descansen o para que otros lloren en él. Siempre podemos ofrecer nuestra amistad, nuestra confianza, nuestras confidencias, guardar con prudencia lo que otros nos confían, sin salir corriendo a contárselo a todo el mundo después que nos han hecho alguna confidencia, por favor. Cuántas maneras delicadas de amar nos ofrece la vida cada día para hacernos prójimos de nuestros hermanos. Así nos pareceremos a Jesús. El verdadero samaritano es Jesús. El único buen samaritano es Jesús. Él se acercó, al hacerse hombre, se hizo prójimo de nosotros y vino a buscarnos porque estábamos heridos por el pecado, por el egoísmo, por la indiferencia. Nos creíamos vivos y estábamos medio muertos. Pero Él vino a buscarnos, a sanar nuestro corazón herido por el mal, a curarnos con su misericordia y su ternura. Él nos cargó sobre sus hombros como el pastor carga a la oveja extraviada, y pagó por nosotros nuestra deuda, y le costó caro, lo pagó con su cruz,
con su vida entregada. Y así nos ha regalado la vida eterna, la vida del Eterno, la vida de un Dios que es amor, solo amor, amor de cercanía, amor de proximidad. Si seguimos a este Dios, nos haremos prójimos, seremos cercanos a todo el que sufre, a todo aquel que encontraremos en el camino. Eso es lo que hemos experimentado con Cristo. Eso es lo que queremos vivir. Tendremos así la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie para profesar la fe en la Santa Trinidad. ¿Creen ustedes en Dios Padre misericordioso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nació de Santa María la Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי באדישות, שלא ייתנו לי סתירה בלחי השנייה אחרי שתופר שרד את המזל שלי. Yollar anlataklar mamasiya pinaguas kabir ya tus bikua ya zahak vanatan nasi kullar. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente,
Yo creo que nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlos y sentirnos un poquito menos impotentes. Porque hay mucha gente un taxista, un albañil, un carpintero, que ve las guerras, ve las diferentes guerras y se empieza a sentir impotente sin poder hacer nada por la guerra. Bueno, nosotros algo hacemos, porque la guerra tiene otro idioma. Pero respecto a nuestra impotencia, de no hacer nada, cantar esta canción por la paz en hebreo y en árabe y en castellano, me parece que tiene una razón de ser, justamente en este momento, con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente. No, la verdad me sorprendió gratamente la invitación, poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por la paz. Pero es cierto que a veces la música trasciende algunas barreras físicas y creo que un poco por ese lado tomé como una bienvenida la invitación y a poder participar con estos músicos increíbles, por supuesto, y en este entrecruzamiento también de religiones, creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor. Bueno, Mashallah fue muy gratificante y lo hermoso de esta canción de Leones, que es atemporal, fue muy hermoso hacerla en este lugar, en la mezquita, y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá. Así es que estoy muy contenta.